Maussan Televisión. Buena televisión. Buenas noches, soy Mauricio Vázquez y los saludo a nombre de Sebastián Maussan, titular de este noticiero. Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. China desmiente a Donald Trump. Niega que existan negociaciones sobre la crisis económica originada por la guerra arancelaria. Mientras cae la popularidad del presidente de los Estados Unidos. El funeral del Papa Francisco se llevará a cabo la madrugada de este sábado. Líderes mundiales darán el último adiós al Santo Padre. Hallan en Perú restos de una mujer de la civilización Caral, con más de 4.000 años de antigüedad. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional, con Sebastián Maussan. China desmiente que se estén llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos respecto a la crisis económica generada por la guerra de aranceles entre ambas naciones, luego de que Donald Trump así lo asegurara. Vamos a la información. China desmintió negociaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la crisis económica generada por la guerra arancelaria, y luego de que éste insistiera en que ha hablado varias veces con el mandatario chino Xi Jinping. Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, afirmó: la parte estadounidense no debe inducir a error a la opinión pública, al ser preguntado por las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sostuvo que mantiene contactos con Pekín para abordar los aranceles mutuos. No quiero comentar sobre eso, pero he hablado con él muchas veces. Durante una rueda de prensa en Pekín, Guo subrayó que la guerra comercial fue iniciada por la parte estadounidense y reiteró que la postura de Pekín siempre ha sido coherente y clara. Si se trata de luchar, lucharemos hasta el final. Si se trata de hablar, la puerta está abierta. Cualquier diálogo o negociación debe basarse en la igualdad, el respeto mutuo y la reciprocidad. Guo Jiakun aclaró por su parte que si Estados Unidos decidiera realmente tener una resolución, tendrá primero que abandonar su enfoque de máxima presión y su postura amenazante contra China. El conflicto comercial entre las dos potencias, que se intensificó a principios de abril, ha generado preocupación entre organismos como la OMC, que esta semana advirtió que la creación de bloques comerciales enfrentados entre Estados Unidos y China podría hacer perder hasta un 7% del PIB mundial. Todo esto sucede mientras en Estados Unidos cae la popularidad de Donald Trump a sus niveles más bajos desde que comenzó su segundo mandato, principalmente entre la comunidad latina. La popularidad del presidente Donald Trump ha caído significativamente en las últimas semanas, tanto en términos generales como entre grupos claves que lo apoyaron en las elecciones. Del mismo modo, la popularidad bajó entre los votantes hispanos. Según una encuesta de Economist YouGov, su índice de aprobación cayó al 41% frente al 50% registrado en enero, una caída similar reportada por otro medio que lo ubica en un 40% por debajo del 47% de febrero. Estos datos reflejan un descontento creciente con sus políticas económicas y migratorias. Durante los primeros 3 meses de su segundo mandato, Trump ha tenido una valoración media del 45%, la más baja para un presidente estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.
Uno de los golpes más fuertes a su imagen vino del ámbito económico. A pesar de haber prometido controlar la inflación, su reciente guerra comercial ha generado temores de un repunte inflacionario. Solo el 31% de los estadounidenses aprueba su manejo del costo de vida. En cuanto a migración, su aprobación cayó del 50% al 45% en apenas 2 semanas, tras deportaciones masivas y medidas judicialmente cuestionadas. Entre los hispanos, su popularidad se desplomó al 27% frente al 36% que se había registrado en febrero. Además, el 54% de los encuestados cree que la economía del país está en declive, un aumento significativo desde enero que refleja la terrible caída en la popularidad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En la India, el gobierno corta el suministro de agua que llegaba a Pakistán y cierra el cruce fronterizo debido al reciente atentado terrorista en Cachemira, en el que murieron 26 turistas. El fantasma de un conflicto militar acecha. Aquí los detalles. En respuesta al reciente atentado terrorista ocurrido en la región india de Cachemira, el gobierno de India ha tomado una medida drástica: interrumpir el suministro de agua que llegaba hacia Pakistán a través del río Indo, un importante cruce fronterizo. Esta decisión, según analistas, podría escalar rápidamente en un conflicto militar entre ambas potencias nucleares. Turistas que visitaban la conflictiva región de Jammu y Cachemira regresaron este jueves 24 de abril, aliviados por haber escapado de la violencia. Varios advirtieron que los ataques parecen estar dirigidos especialmente contra la comunidad hindú. Mientras tanto, en la localidad fronteriza de Chakoti, en Cachemira, administrada por Pakistán, la población condenó el ataque y pidió moderación al gobierno indio. Los líderes comunitarios rechazaron una posible respuesta militar. Condenamos enérgicamente esta dramática medida que pretende presionar a Pakistán y suprimir la cuestión de Cachemira. India debería recordar incidentes pasados, como el de Abhinandan, y considerar las consecuencias antes de volver a emprender acciones similares. Otra consecuencia del atentado se siente ahora en el norte de la India, donde la comunidad de Sikh teme el cierre del corredor de Kartarpur, un paso fronterizo que permite visitar, sin visa, el lugar sagrado donde murió el fundador del sijismo, Guru Nanak. Nuestro grupo va hoy a Kartarpur. Nos alegramos de poder visitar Kartarpur, pero no nos ha gustado la decisión del gobierno indio de cerrar las fronteras. Queremos que este corredor permanezca abierto para que nos permita visitar Kartarpur. El atentado en Cachemira no solo ha revivido tensiones históricas entre India y Pakistán, sino que también amenaza con afectar el frágil equilibrio religioso y diplomático en la región. Por ahora, el mundo observa con preocupación, mientras la situación se torna cada vez más delicada. En el Vaticano continúa la despedida de miles de fieles al Papa Francisco. Los líderes mundiales ya llegaron y en unas horas se llevará a cabo el funeral del Santo Padre. Este sábado 26 de abril en Roma, líderes de todo el mundo, en más de 170 delegaciones, se reunirán para el funeral de uno de los pontífices más queridos de todos los tiempos. Donald Trump partió a Roma este viernes 25 de abril junto a su esposa Melania, mientras que Volodymyr Zelensky expresó su intención de saludar al Papa Francisco y, por supuesto, Giorgia Meloni, política italiana, estará presente. El presidente francés Emmanuel Macron también anunció su asistencia, al igual que los reyes Felipe y Leticia de España. Por parte de Gran Bretaña estarán el primer ministro Keir Starmer y el príncipe Guillermo. Los reyes estarán ausentes. Carlos III
y la reina Camila. El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, el canciller saliente Olaf Scholz y la presidenta del Parlamento Europeo Roberta Metsola asistirán al funeral. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, también estarán presentes en los saludos finales del Papa Francisco. Se espera que acudan otros dirigentes a Roma como el presidente argentino Javier Milei y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Tras la misa, el féretro será trasladado a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma para ser enterrado según las voluntades expresadas en el testamento del Papa y se convertirá en el primer pontífice en más de un siglo en ser sepultado fuera del Vaticano. La asistencia de estas figuras internacionales al funeral de Francisco será una muestra de la importancia global de un papa que dejó una huella en la Iglesia y en el mundo entero. No se pierda, al terminar el programa Cara a Cara con Johanan Díaz Vázquez, la transmisión especial de la ceremonia en la Plaza de San Pedro. Vamos a un corte. Lo invitamos a comunicarse al teléfono que aparece en pantalla para conocer tu opinión. Ya regresa Tercer Milenio 360. Maussan Televisión. Buena televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. En Rusia, Vladimir Putin asegura estar de acuerdo con el plan de Donald Trump para un pacto de cese al fuego con Ucrania, pese a haber lanzado un mortífero ataque contra Kiev usando misiles. El pasado 24 de abril del 2025, la ciudad de Kiev despertó con el estruendo de un misil ruso y el zumbido de drones, en lo que se convirtió en uno de los ataques más mortales contra la capital ucraniana en meses. Al menos 12 personas perdieron la vida y más de 70 resultaron heridas, incluyendo a niños y ancianos, en una madrugada de horror que dejó la ciudad sumida en el caos. Un edificio de departamentos de 9 pisos se desplomó prácticamente tras el impacto de un misil de largo alcance. Los equipos de rescate trabajaron incansablemente entre los escombros. Lograron salvar a una niña de 7 años de edad, mientras que su madre aún permanecía atrapada. El alcalde Vitaly Klitschko confirmó que había personas bajo los escombros y que se estaban realizando esfuerzos para rescatarlas. Trabajaremos las 24 horas del día hasta que estemos seguros de recuperar todos los cuerpos y salvar todas las personas atrapadas bajo los escombros. Los perros rastreadores señalan que hay muertos bajo los escombros. Podemos escuchar los teléfonos móviles sonando desde debajo de los escombros y recibimos muchos informes de familiares que perdieron el contacto con sus seres queridos. En las calles, la escena era desoladora. Ventanas rotas, vehículos incendiados y edificios devastados, pero también emergieron historias de valentía y solidaridad. Alexander, un residente de Kiev, expresó con mucha determinación que hay frustración, pero que se están apoyando mutuamente. Junto a sus compañeros, comenzó a limpiar los escombros de su edificio, rescatando lo que pudo, incluyendo un bote de tomates que conservaba. A pesar de los daños, se convirtió en un símbolo de la resistencia. En el refugio subterráneo de un edificio, una madre y su hijo de 6 años compartieron el espacio con otros vecinos. La madre comentó que no recordaba cuál había sido la última vez que habían dormido en paz. Y es que las alarmas antiaéreas se habían convertido en una presencia diaria, irrumpiendo la vida cotidiana y sumiendo a los habitantes en una ansiedad permanente. Mientras tanto, en los hospitales, un ataque con un misil
dejó al menos 2 muertos y más de 100 heridos, incluyendo varios niños. Uno de los cirujanos comentó: "Cuando volví en mí, todo estaba destrozado a mi alrededor. Yo también estaba herido, sentía calor por todo el cuerpo y vi que estaba sangrando, pero no podía mover ni los brazos ni mis piernas". A pesar de los daños, el personal médico continúa atendiendo a todos los pacientes, demostrando resiliencia ante este tipo de eventos. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Qué más quieres? ¿Cuánto más? Cada vez que sucede algo así, siempre me hago esta pregunta: ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Por qué no es posible seguir el camino de la paz para resolver las relaciones y salvar a la gente? Estas historias reflejan la fortaleza y la humanidad del pueblo ucraniano frente a la adversidad. A pesar de los ataques indiscriminados y el sufrimiento, los civiles de Kiev siguen luchando por su ciudad, por su gente y por un futuro en paz. En Moscú muere el general ruso Yaroslav Moskalik en un atentado con un coche bomba. Veamos las imágenes. Un alto mando militar ruso ha muerto este jueves 25 de abril en una explosión ocurrida a las afueras de Moscú. La noticia ha conmocionado al país y ha revivado temores sobre la seguridad interna en medio del actual clima de tensión. Según informó el Comité de Investigación de la Federación Rusa, el teniente general Yaroslav Moskaliv, subdirector de la Dirección Operativa Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, murió tras la explosión de un vehículo frente a un edificio residencial en la ciudad de Balashivka, en las afueras de la capital. Para ser sincera, simplemente no creo en las conversaciones con los rusos. No sé qué pasará después, pero parece que solo existe la posibilidad de usar la fuerza. No hay otra opción. Esta violencia ya ha ido muy lejos y Rusia siempre culpa a Ucrania. Natalia Oshnikova, bibliotecaria de Kiev. La agencia estatal rusa TASS citó a los equipos de emergencia en el lugar, quienes aseguraron que el estallido fue causado por un artefacto explosivo de fabricación casera. Por el momento, las autoridades no han responsabilizado públicamente a ningún grupo por el atentado, pero han iniciado una investigación a gran escala para esclarecer lo ocurrido. Se desconoce si Moskaliv era blanco específico del ataque. Moskalik ocupaba uno de los cargos más estratégicos dentro del Estado Mayor ruso, con acceso a información de alto nivel sobre operaciones militares en curso. En medio del conflicto en Ucrania y del creciente número de ataques internos, la muerte del general Moskalik podría tener repercusiones políticas y militares. Mientras tanto, Moscú se mantiene en alerta máxima. También en Rusia, un soldado mercenario colombiano fue sentenciado a 9 años de cárcel por luchar del lado de Ucrania. Fue condenado un hombre colombiano a 9 años de prisión en una colonia penal de máxima seguridad en Rusia, después de luchar contra las fuerzas rusas como mercenario en Ucrania, dijo el Comité de Investigación de la Federal Rusa este 24 de abril. Según un comunicado emitido por la Fiscalía y citado por la agencia Interfax, Miguel Ángel Cárdenas Montilla llegó a Kiev, Ucrania, en abril del 2024, donde recibió entrenamiento militar especializado, y este curso incluyó formación en estrategia, tácticas y métodos de combate necesarios para participar en el conflicto. Entre mayo y junio del 2024,
el colombiano se unió como fusilero a la Brigada de Infantería Motorizada del Ejército de Ucrania. Durante este periodo, participó en combates en la ciudad de Krasnogorovka, donde se registraron daños significativos a la infraestructura y pérdida de vidas humanas. La captura ocurrió en junio del mismo año, cuando fue hecho prisionero por tropas rusas durante enfrentamientos en la región. Rusia acusó a Montilla, de 33 años, exoficial de policía de Colombia, de unirse a las Fuerzas Armadas de Ucrania y luchar contra las tropas rusas en Donetsk por una compensación financiera. Afirmaron que Miguel admitió su culpabilidad y criticó al ejército ucraniano e incluso elogió la actitud humana de sus captores rusos, que le proporcionaron agua, comida y ropa. Su condena se basó en una autobiografía escrita por el acusado, en la que confesó haber recibido entrenamiento en un centro de reclutamiento en Ternópil, Ucrania. En Chernobyl, Ucrania, hace 39 años sucedió la peor tragedia nuclear de la historia. Era la Unión Soviética. El humano no ha podido volver, pero la fauna y la flora han regresado. A 39 años del desastre nuclear más grande de la historia, la central nuclear de Chernobyl y la ciudad fantasma de Pripyat permanecen como mudos testigos del grave peligro de la manipulación de poderosas fuentes de energía en combinación con los errores humanos. La madrugada del 26 de abril de 1986, el mundo cambió para siempre. Una fuerte explosión en el cuarto reactor de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin de Chernobyl hizo volar el techo de la planta y dejó expuesto el núcleo. La propagación de material radiactivo encendió las alarmas por todo el continente europeo y precipitó la disolución de la gigantesca Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Una zona de exclusión en un radio de 30 kilómetros se volvió inevitable, provocando la evacuación de decenas de miles de habitantes de la ciudad de Pripyat, cercana a la central nuclear y donde residían principalmente trabajadores de la misma. Cifras oficiales estiman que cerca de 8.4 millones de personas en las antiguas repúblicas soviéticas de Bielorrusia, Rusia y Ucrania sufrieron la mayor exposición a la radiación, mientras que un área de aproximadamente 155.000 kilómetros cuadrados fue contaminada en estos tres países. Aunque la zona cero del accidente y el área de exclusión no pueden ser habitables por al menos 20.000 años, militares ucranianos y el gobierno de este país regularmente visitan el sitio del desastre, especialmente en el contexto de la guerra con Rusia y los combates cercanos, que a principios de este año causaron daños en la cubierta exterior del sarcófago que cubre Chernobyl. La planta nuclear de Chernóbil y las instalaciones donde se almacena el combustible nuclear requieren un suministro constante de energía. Debemos garantizar la seguridad nuclear y radiológica, ya que este sitio es sumamente importante para mantener sus operaciones normales y asegurarnos de que los niveles de radiación sean aceptables y seguros. A 39 años de este desastre nuclear, provocado por errores humanos durante una prueba de los sistemas del reactor, los edificios derruidos en Pripyat y Chernobyl aún evocan sensaciones de inquietud y desesperanza, y nos recuerdan la responsabilidad humana que conlleva el manipular las fuerzas de la naturaleza, tan poderosas y diminutas como los átomos. No se pierda el próximo lunes el reportaje especial sobre Chernobyl en el programa 24/7 que conduce Sebastián Maussan. Hacemos una pausa, estamos en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Maussan Televisión, buena televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. En México, casi la mitad del territorio atraviesa una grave sequía. En Chihuahua,
esta crisis se presenta en 99% de su superficie. La buena noticia es que la temporada de lluvias está por comenzar. La sequía extrema en México ya amenaza casi la mitad del territorio nacional, de acuerdo con la más reciente actualización del monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua. Conagua reporta que la seca ha incrementado su extensión e intensidad, principalmente en todo el norte y noreste del país, abarcando el 45.8% del territorio nacional, debido en parte a la temporada de seca natural, conocida como estiaje, caracterizada por la escasez de lluvia y la disminución de los cuerpos de agua. México enfrenta condiciones climáticas excepcionales, lo que aunado al conflicto internacional con Estados Unidos por la repartición del agua en los ríos fronterizos, solo está aumentando el estrés hídrico en entidades como Chihuahua, con prácticamente todo su territorio bajo sequía extrema. En Chihuahua discurren los afluentes del río Bravo, de donde procede el agua con la que se cubre la cuota de líquido que debe entregarse a Estados Unidos en el Tratado Bilateral de 1944, por lo que el Estado es un punto crítico de conflictos sociales y ambientales. Otras entidades afectadas por la sequía extrema son Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila y Tamaulipas. Los estados del noroeste y norte se mantienen con sequía excepcional y así seguirá en las próximas semanas en el Bajío y estados del Pacífico. También va aumentando la sequía, pero las lluvias están por llegar. Aunque las autoridades y las comunidades mantienen la esperanza de que próximamente inicie la temporada de lluvias, durante abril las precipitaciones fueron menores a las esperadas año con año, y estas se concentraron en el sureste de México, mientras que en el resto del país prácticamente no ha llovido. Además de ser un reto ambiental para México, la grave situación hídrica que enfrenta el país también debe servirnos para reflexionar sobre el desperdicio de agua y las estrategias para cuidarla desde nuestros hogares. En Estados Unidos, en Nueva Jersey, los incendios devastadores no se detienen. Un hombre fue detenido acusado de haber encendido madera y abandonar el lugar. Un hombre de 19 años ha sido arrestado tras provocar el incendio forestal de John Road, que ha quemado aproximadamente más de 6,000 hectáreas en el condado de Ocean, en Nueva Jersey. La Fiscalía del Condado de Ocean anunció el arresto de Michal Rogalski, residente de Weirtown, quien enfrenta cargos por incendio provocado. Según las autoridades, el incendio estaba contenido al 50% para la tarde del jueves 24 de abril. Los bomberos continúan en la labor de extinción para controlar el incendio y evitar que se propague a zonas aledañas. Las siguientes imágenes muestran las altas llamas cerca de un parque industrial en el municipio de Lizzie el 23 de abril. El usuario indicó que los bomberos estaban realizando una quema de fondo para tratar de controlar el incendio. La investigación sobre el incendio sigue en curso y las autoridades están trabajando para determinar las causas exactas del incendio y si hubo alguna intención detrás de él. El arresto de Rogalski es un paso importante en la investigación, pero las autoridades seguirán trabajando para asegurarse de que se haga justicia.
Washington, Donald Trump firma un decreto para la explotación minera en el mar, incluso en aguas internacionales. Esto podría causar consecuencias irreversibles en los ecosistemas marinos. El jueves 24 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que busca impulsar la minería marina en territorio nacional e internacional, mientras que los ambientalistas advierten sobre el gran impacto que tendría en los ecosistemas marinos. Como un esfuerzo para compensar el control de China en la industria de minerales, Trump firmó una orden que agiliza los permisos de minería marina, incluyendo en zonas como la plataforma continental exterior. Además, ordenó a la administración hacer un informe sobre las áreas donde potencialmente se podría hacer la exploración marina. De acuerdo a Trump, potenciar la producción de níquel, cobre y otros minerales en Estados Unidos podría aumentar el Producto Interno Bruto de la nación en $300,000 millones en 10 años. Sin embargo, durante los últimos años, expertos y ambientalistas del mundo han advertido sobre las grandes consecuencias que tiene la minería marina, ya que diversos estudios han encontrado que los metales, el ruido, la contaminación en el agua y las posibles fugas de productos tóxicos podrían ser responsables de causar la muerte de diversas especies y alterar la capacidad del océano de absorber carbono. Por lo tanto, critican esta decisión para impulsar la minería marina. El gobierno de los Estados Unidos no tiene derecho a permitir unilateralmente que una industria destruya el patrimonio común de la humanidad y destroce las profundidades marinas para beneficio de unas cuantas corporaciones. Empresas como The Metals Company ya están considerando llevar a cabo proyectos de minería marina en Estados Unidos, mientras que los ambientalistas temen las consecuencias de estas acciones, ya que pronostican que la minería marina tendrá daños irreversibles en el hábitat de miles de especies. Aquí le presento las breves de Tercer Milenio 360 Internacional. Tercer Milenio 360 Internacional informa. Sismo de magnitud 6.1 grados en la escala de Richter en Ecuador causa 22 heridos y daños en casas y refinería. El movimiento telúrico sacudió a primera hora de este viernes a Esmeraldas, provincia de la costa norte de Ecuador, fronteriza con Colombia, donde se registraron al menos 22 lesionados y diversos daños materiales, entre ellos afectaciones a la mayor refinería del país, con capacidad para procesar hasta 110,000 barriles de petróleo por día. El temblor se registró a las 6:44 hora local, 11:44 GMT, con epicentro ubicado en el Océano Pacífico, a unos 9 kilómetros al noroeste de la ciudad de Esmeraldas, la capital de la homónima provincia, en la que viven unas 230,000 personas. Repunta la inflación a 3.96% en la primera quincena de abril. No obstante, continúa dentro del rango objetivo del Banco de México, Banjico, de acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En la primera mitad del mes previo al periodo vacacional de Semana Santa, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, tuvo un avance quincenal de 0.12%, mientras que a tasa anual, la inflación para los consumidores en México se ubicó en 3.96%. Desarrollan implante anticonceptivo masculino no hormonal que dura al menos 2 años. El anticonceptivo conocido como Adam es un hidrogel soluble en agua que se implanta en los conductos espermáticos, evitando que los espermatozoides se mezclen con el semen. No se pierda el domingo a las 9 de la noche aquí en Maussan Televisión, el programa 7. En esta ocasión les presentaré el enigma del edificio 7. Ya volvemos. Ya regresa Tercer Milenio 360.
Continuamos en Tercer Milenio 360. En el zoológico de San Diego, California, 8 iguanas de Fiji, rescatadas en España del tráfico ilegal, reciben cuidados especiales. ¿Quieren conocerlas? Hace unos días, en el zoológico Wildlife Alliance en San Diego, California, recibieron 8 iguanas Fiji. Estos ejemplares, que están en peligro crítico de extinción, fueron rescatados del tráfico ilegal de vida silvestre en España. Las autoridades españolas mencionaron que estas 8 iguanas fueron halladas junto a otros 600 reptiles que se encontraban en la misma situación. Al ser salvadas, fueron llevadas al hospital veterinario para ser examinadas y estuvieran en cuarentena antes de ser instaladas en su nuevo hogar. Las iguanas Fiji se encuentran en peligro crítico de extinción debido a factores como la pérdida de su hábitat, al igual que la introducción de especies invasoras en su territorio, el cambio climático que afecta el proceso de incubación de sus huevos, la caza y el comercio ilegal, ya que muchas personas buscan esta especie para tenerla como mascota exótica. Además, esta especie es endémica de Fiji, pero también la más amenazada. Actualmente, solo quedan alrededor de 13,000 ejemplares en estado salvaje. La iguana Fiji es un animal que contribuye al ecosistema que la rodea, al alimentarse de plantas y frutas, por lo que ayudan a dispersar semillas de plantas nativas, lo que beneficia a la salud y diversidad de los bosques y áreas verdes de las islas donde habita. También ayudan al ser la fuente de alimento de otros animales, tanto terrestres como marinos, por lo que cumplen su función en la cadena alimenticia. Zoológicos, entre ellos el Wildlife Alliance y otras organizaciones, trabajan en la protección de esta especie a través de gestión de hábitats, crías en cautiverio y programas de reintroducción. En el Congo, el Parque Nacional de Virunga fabrica gorilas de chocolate para venderlos y generar recursos que les sirvan para su conservación y mantenimiento, y para concientizar sobre la conservación del gorila de montaña. El Parque Nacional Virunga, en la República Democrática del Congo, cumple 100 años desde su apertura, celebrando el evento con la producción de 25,000 chocolates con forma de gorila, una práctica que promueve la agricultura en la comunidad y aleja a los residentes de la tala ilegal y la cacería furtiva. El Parque de Vida Silvestre es el más antiguo de África. Además, es el hogar de aproximadamente 350 gorilas de montaña, una especie catalogada como en peligro crítico de extinción en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, debido a que en el mundo tan solo se estima que quedan un poco más de 1,000 ejemplares. Por lo tanto, para celebrar un siglo del Parque Nacional Virunga, han decidido producir miles de gorilas de chocolate, con el fin de que puedan ser vendidos en países europeos y las ganancias puedan ser utilizadas en comunidades cercanas, así como que evite que los residentes tengan que recurrir a prácticas que dañan la biodiversidad y comprometan a especies como los gorilas de montaña, los cuales son la inspiración de este proyecto. La figura del gorila es verdaderamente histórica y emblemática del parque. Cuando empezamos, los gorilas se estaban extinguiendo en el parque y necesitaban protección. Hoy queremos repoblar este icónico animal, un tótem para el Parque Nacional Virunga. Actualmente, la República Democrática del Congo está viviendo inseguridad alimentaria, una ola de violencia y un conflicto armado.
Asimismo, se ha convertido en un punto clave de origen y tránsito en tráfico de vida silvestre. Por lo que proyectos como los gorilas de chocolate, cuyo propósito está relacionado al apoyo de la biodiversidad y la comunidad local, se convierte en un símbolo de resiliencia tanto para el Parque Nacional Virunga y los residentes de la República Democrática del Congo. ¿Sabía que hoy es el Día Mundial de los Pingüinos? Sin duda es necesario tener conciencia de que estas hermosas aves marinas deben ser protegidas para evitar que se extingan por el calentamiento global. Este 25 de abril se celebra el Día Mundial de los Pingüinos. Esta fecha es para rendirle homenaje a las 18 especies que existen de estas aves marinas, las cuales tienen un papel muy importante en nuestro planeta. A pesar de ser aves, no pueden volar. Sin embargo, los pingüinos destacan por tener otras habilidades, como nadar a gran velocidad y alcanzar profundidades de hasta 300 metros. Además, poseen un pelaje blanco y negro, que aunque no lo parezca, les sirve como camuflaje natural, ya que el color blanco ayuda a que se pierdan en el hielo, y el negro ayuda a que sean confundidos con el fondo marino. Esta especie es característica por su incubación masculina, ya que el pingüino macho cuida el huevo durante semanas y sin comer, mientras la hembra se encarga de cazar el alimento. Los pingüinos son especies fascinantes, con cualidades únicas, sin mencionar que ayudan al planeta de diferentes maneras. Por ejemplo, mantienen en equilibrio el ecosistema marino y terrestre, al ser depredadores de peces, calamares y krill, lo que ayuda a mantener controladas las poblaciones de estas especies. También, al ser presas de otros animales, juegan y cumplen un importante papel en la cadena alimenticia. La elección de este día no es coincidencia, debido a que el 25 de abril coincide con el inicio de la migración anual de los pingüinos Adelia, desde la Antártida hacia el norte, en busca de aguas más cálidas para conseguir alimento para el invierno. Además, los pingüinos se encargan de transportar nutrientes del mar a la tierra, ya que al regresar a sus colonias, dejan sus heces, las cuales portan nutrientes que fertilizan el suelo, como beneficio para las plantas y otros organismos terrestres. Por estas razones, es que el pingüino es una especie muy importante para mantener en equilibrio el ecosistema y nuestro planeta. En Perú, arqueólogos descubren los restos del cuerpo de una mujer de la realeza de 4.000 años de antigüedad. Impresionante. Aquí la información. Arqueólogos peruanos han dado a conocer el descubrimiento de los restos mortales de una mujer que se piensa perteneció a la élite de la civilización Caral, la cual se desarrolló en el norte de Perú hace 5.000 años. Lo que se ha descubierto es una mujer de élite, ¿no? En la ciudad pesquera de Áspero, específicamente en la parte norte del edificio público piramidal Huaca de los Ídolos, ¿no? Este entierro pues es importante porque tiene elementos que demuestran que corresponde, digamos, a una mujer de alto estatus, no solamente por el tratamiento que tiene en el cuerpo, ¿no? Porque se ha preservado tanto la piel, las uñas, el cabello, sino en la forma en que ha sido envuelto. Dentro de la tumba también se encontraron diversas ofrendas. Entre esos envoltorios que ha tenido de tejidos de algodón o esterillas, han colocado un manto de plumas, ¿no? De colores celestes o pardas y que corresponderían a un ave de la selva como el guacamayo, ¿no? Asimismo, dentro de, una vez envuelto, colocaron otra serie de ofrendas sobre este envoltorio y ahí han colocado
cestas, mates, ¿no? Canastas, y una de estas, o varias de estas, han tenido diversos contenidos, ¿no? Una de las más principales tenían, por ejemplo, el pico de un tucán. Aún se desconoce la fecha exacta del entierro, pero se estima que habría tenido lugar hace unos 5.000 años. Según estudios bioantropológicos, la mujer tenía entre 20 y 35 años de edad al momento de morir. La civilización Caral es considerada en la actualidad por los arqueólogos como la más antigua del continente americano, desarrollándose entre los años 3000 y 1800 a.C., por lo que fue contemporánea del antiguo Egipto, Sumeria, India y China. Gracias por acompañarnos. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional. Soy Mauricio Vázquez. Buenas noches y buena suerte. Esto fue Tercer Milenio 360. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.